que las mejores palabras las podés jamás las repetir. podría repetir. Bueno, las podemos repetir si vos querés. Pero básicamente el cachorro humano tiene que hacer un esfuerzo para entrar en la cultura. Y esto significa represión. Esto significa regular sus, entre comillas, instintos, que son las pulsiones. Lo que dice Freud es que esta represión de las pulsiones, básicamente las agresivas y las sexuales, eh, son las que se necesitan para entrar a la cultura. O sea, la cultura te da lugar, la sociedad te da lugar dentro de una cultura, ¿no? Pero te exige a cambio renuncia, como dijiste vos, Guillermo, cierta renuncia pulsional. No hay forma sino de entrar. Vos decías recién, ¿no? La opinión que vos dijiste, no sé si, de serio, si querés repetirla porque estuvo muy buena, no sé, los puntos. Básicamente, digamos, a Lo- lo... sí, eh, no soy yo, perdóname, renuncio o transformación. Renuncia ¿Cómo? ¿Cómo? pulsional, dice Freud. Porque por ahí, no, porque a veces es como que por el tema del... Yo hace 2 noches que no estoy durmiendo por psicología con Freud. Y yo lo que no entendí es el tema de la investidura. O sea, por ejemplo, vos decís renuncia a pulsionar, la persona para regular esa pulsión, sí, inviste en la práctica social, ¿no? Y eso no es canalizar de alguna manera esa energía, más que No, no, renunciar. son dos cosas distintas. Ah, bueno, entonces me estoy volviendo loca. Pero no, Mucho no, no, Freud. no te vuelvas loca. Mucho, no, no, mucho Freud. No, 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 no. Básicamente lo que plantea Freud es Sí, que una ley fundamental que es la prohibición del incesto. Esto lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Estuvimos leyendo a Levi sí, sí, Strauss. sí, sí, sí. En toda cultura hay una prohibición y es digamos, hay alguien prohibido. Esto no quiere decir que, digamos, la sexualidad queda anulada. Lo que sí, que hay un quien no. La madre está prohibida como objeto sexual. Sí. Ahí hay una renuncia. Que después, digamos, ¿qué hace cada uno con eso? ¿Qué hace cada uno con esto? Vos hablas de la carga de afecto. Bueno, la representación madre, la carga de afecto. Bueno, la carga de afecto hay que separarla y hay que trasladar, pero esto se hace inconscientemente, porque el Sí. inconsciente trabaja con desplazamiento y condensación. Por el solo hecho de que hay una prohibición, esto significa que hay una represión que se instala y esa represión hace que la pulsión, la moción pulsional queda en el inconsciente. Inconscientemente se separa representación de carga de afecto y la carga de afecto se desplaza a otra figura. Amigos, maestra, novia, etcétera, etcétera. Ah, bien, ahora Pero entendí. esto queda estructurado, es decir, se instala el nombre del padre en términos lacanianos, se instala la prohibición de la madre y a partir de ahí queda el deseo humano que es distinto a la necesidad animal. El deseo humano es una construcción que hace cada uno, un invento, un desplazamiento, una creación que cada uno hace. ¿Se entiende? Sí. Pero primero tiene que haber una renuncia. La renuncia de, por ejemplo, no matarás a tu padre, no le pegues a tu hermano. Después, si él quiere con la agresividad sublimarla y hacer artes marciales o escribir cuentos de terror, qué sé yo, que haga lo que quiera. Pero primero tiene que haber una renuncia. Esto es en términos de Freud, ¿no? Bien. Claro, lo que por ahí habría Entonces, que aclarar es que esa renuncia en realidad es del orden de la especie, digamos que es involuntaria, no es que
el individuo decide o no decide renunciar. Es algo de la cual no damos cuenta, digamos. O sea, para poder devenir, digamos, especie humana, tenemos que hacer un proceso de, justamente lo que dice Claudio, de una renuncia que en realidad no la registramos como algo vivencialmente en el sentido de la conciencia. Es algo que nos pasa porque es ese pasaje, digamos, de alguna manera de nuestra condición biológica, que tenemos que transformarnos en seres bípedos, poder utilizar las manos, se tiene que producir la miliarización del sistema nervioso en la cabeza, tenemos un lóbulo prefrontal que el resto de los animales no tienen. O sea, todas esas características biológicas, digamos, que van gestando el devenir del ser humano hasta que, por supuesto, entre en la cultura a través del lenguaje. Pero eso no lo podemos manejar nosotros, en realidad. O sea, ustedes, si son mamás, se van a dar cuenta de ese proceso de transformación, de la gestación, o sea, hasta que nace, las características humanas que va adquiriendo, lo va a diferenciar de otras especies humanas. Bueno, eso es algo que no lo podemos manejar, es algo que nos sucede, digamos. Eso es lo que Bien. yo entiendo que pasa. Bueno, es relativo. En un punto el sujeto decide. En un punto el sujeto decide. Por eso la subjetividad no es para todos iguales. No, en un punto no, el sujeto no, a ver, yo no decidí nacer humano. No, no, no. El nacimiento es porque alguien quiso que nazca. Claro, Ahora, pero en esa constitución biológica nazco con las características que me van a permitir asumirme como ser humano y no como otro animal. no, Eso por yo no lo supuesto, elegí, no. La biología no la elegimos. Lo que digo que después, digo, en el correr de los primeros años, se constituye el aparato psíquico. Sí. Yo lo que quería es que Guillermo repita esa opinión que dijo, que fue muy valiosa, por lo menos aunque sea resumida. Bueno, a lo que iba es en este punto donde yo pensaba que este lugar del sujeto, aun cuando ciertas cuestiones, no sé, ciertas pulsiones, no las reprima, agresivas, sexuales, o sea, pensemos en un asesino y agreguémosle violador, si queremos, digamos, una cuestión por el estilo. Aún así, ha ingresado en la cultura, que se le agregue, se le adjudique un lugar determinado, el de estar por fuera de la ley social y por lo tanto perseguido e encarcelado, digamos, es igualmente darle un lugar. Y ese sujeto, en tanto habla, digamos, en tanto está atravesado por el lenguaje, ya ha hecho una renuncia en algún sentido. Digamos, está dentro de la cultura, digamos. Digamos, no estaba, o sea, será un indeseable para la cultura, para la sociedad, pero está dentro de la cultura. Ya pensaba, por comparación, en los casos de los niños salvajes que cada tanto se encuentran, el caso que tenemos descrito más viejo es el del salvaje de Aveyron en la Francia de la Revolución Francesa, digamos, donde era un niño que lo encuentran salvaje en el bosque, y Jean Itard discute con Pinel si es un enfermo mental o un niño que se puede educar, y Itard decide intentar educarlo, introducirlo en el lenguaje. Logra algunos éxitos que están los testimonios de Itard, digamos, están redactados. Logra algunos éxitos que parecen ser condicionamientos, como los leemos hoy. O sea, no es lo que logra con el lenguaje, no es un niño ni que logre leer ni escribir, prácticamente ni hablar tampoco, solo responder, asociar algunas palabras a algunos objetos, prácticamente. Pero digo, ahí tenemos tal vez alguien que quedó prácticamente sin renuncia, quedó prácticamente en un estado de animalidad, por decirlo de alguna manera. Digamos, ahí tendríamos un sujeto que tal vez no renunció a algunas cuestiones pulsionales. Digamos. Es más, según cuenta la historia, finalmente algún día se las toma y se vuelve al bosque, digamos. O sea, no,
no aceptó estas cuestiones, estas restricciones sociales. Pero bueno, estas cosas se me ocurrían, digamos. Está muy bueno lo que vos proponés. A mí me parece que esta es una visión desde el punto de vista del lenguaje, o sea, más lacaniana, que yo comparto, porque también, digamos, comparto toda la teoría de Lacan. Lo que me parece que en esta parte, cuando se aprecia desde el lenguaje solamente, yo no sé cómo queda la pulsión. Porque, a ver, está bien, el lenguaje está, el psicótico habla, el perverso habla, pero no todos están incorporados de la misma forma a la cultura o a la sociedad. Por ejemplo, sí, la relación que tiene con el otro con minúscula. En la relación que tiene con el otro, ahí se ve, digamos, qué grado de represión tiene. Cuento un caso que hoy justamente, lo voy a tratar de ser breve para no extenderme. Paciente de 30 y pico de años, con un cuadro de, a mí me parece que es una melancolía, y que, bueno, él cuenta que cuando fue niño ha tenido una situación de abuso con el hermano, a los 12 años, más o menos a los 10. Muy difícil el caso. Lo estoy atendiendo 2 veces por semana, está un poco mejor, pero era un paciente que llegó rechazándose a sí mismo, enojado con sí mismo, golpeándose con ataques, ¿no? Y en estos días me contó una situación en donde él tenía un hermano, él tiene un hermano, 2 años mayor que él. Y toda la vida estuvo cerca del hermano. Y parece que este hermano ha sido, digamos, con características medias psicopáticas. Entonces, siempre lo ha desmerecido, siempre lo ha discriminado, siempre se ha burlado, siempre lo ha convencido y sobre todo vencido, ¿no? Valga la... Porque es lo que viene asociando él. Entonces, él cuenta en estos días que estuvo muy mal el fin de semana porque recordó que con el hermano quisieron violar a la prima. Entonces, bueno, le digo que me cuente y que se acuerda. Bueno, él dice que tenía 7 años, el hermano tenía 9 y la primita tenía 2 o 3 años. Que el hermano y él la llevan a la primita, estaban en una quinta y lo llevan como a un galpón, una zona alejada, y el hermano le dice que la sostenga. Entonces él la sostiene, pero él se siente incómodo haciendo eso. No estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo, pero el hermano estaba en una situación de liderazgo para él. Entonces seguía lo que decía. Hasta que él en un momento decide soltarla a la nena. Entonces no se produce nada. Sin embargo, él dice que desde que se acordó en estos días, está llorando. Estuvo llorando todos estos días. Y él se pregunta, ¿cómo puede seguir vivo habiendo querido hacer eso? Entonces, yo rescato esto, ¿no? ¿Cómo se da en un momento de la infancia una decisión y cómo se ve ahí en esta decisión una represión, un rechazo, una posición distinta de la del hermano, que estaba con otra intención? Bueno, trabajamos un poco de que él, siendo menor, lo seguía el hermano como líder. Estamos trabajando esto, ¿no? Pero me parece que puede ser esto un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Este tema de la renuncia. La renuncia a temprana edad, incluso como él recuerda esto y ha quedado rechazando esto de sí mismo largo tiempo. Él siente rechazo por él mismo. Por lo que cuenta del hermano, más lo que cuenta de... No sé si me estoy explicando. ¿Me siguen?
Sí, Ahí es donde yo digo, bueno, hay una renuncia pulsional y hay una decisión incluso a temprana edad. Y ahí también donde uno puede ir viendo cómo se van dividiendo las aguas, neurótico, psicótico, perverso. ¿Qué hace cada uno con su pulsión? Por ejemplo, la pulsión agresiva. Y cuando se instala esto, como dice Lacan, se instala el nombre del padre, bueno, después no hay vuelta atrás, ya queda como, no sé cómo decirlo, formateado, queda la estructura psíquica instalada y a partir de ahí, bueno, va viniendo la vida, pero siempre como filtrada dentro de cierto margen. No sé si me expliqué. ¿Me siguen? Sí, sí. sí, 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 yo sí. por ahí pensaba, yo planteaba lo del lenguaje, tal vez sí, digamos, tomándolo de Lacan, pero creo que no está ausente en Freud, digamos. Prácticamente queda equiparado la cultura con el lenguaje, digamos. O sea, toda la posibilidad de construcción de conceptos, de pensamiento, de ideación, está tamizada por el lenguaje, digamos, en ese sentido lo planteaba. Y en Freud me parece que uno lo puede ubicar en el mito de Totem y Tabú. Prácticamente el padre de la horda es el padre de la manada. Ese salto al humano parece ser a partir de la caída de ese lugar de la manada, digamos. Pero bueno, de lectura particular nomás, digamos, no. Bueno, no, pero es válido porque la idea es justamente que a partir de este espacio podamos leer, debatir y construir, digamos, qué sé yo, conocimiento, si se quiere. Belén mandó algo en el chat. No lo tengo abierto, a ver, voy a leerlo. ¿Querés leerlo, Guillermo? Sí, dice Belén, pienso también en las tres salidas ante el malestar. Creo que era en este texto también, la locura, la intoxicación o el amor, pero se depende de otro allí. Sí, muy bueno. Esto lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Ujú, Cuando habla de tres fuentes de sufrimiento. ujú, Tres fuentes de sufrimiento en la vida humana. Dice que la naturaleza que descarga su fuerza despiadada, esto genera angustia. Después, el otro factor que genera angustia es la idea de que vamos a morir, que vamos a envejecer, enfermar y morir, y que de esta no nos vamos a escapar. no vamos a zafar. Claro. Y después la tercera dice que es la cultura misma. Entonces dice, la cultura que nosotros esperamos que nos ayude, que nos cobije, que nos dé amor, bueno, justamente los vínculos culturales son una fuente de malestar, dice. Y entonces ahí habla de las formas de apalear esta angustia, ¿no? Entonces ahí sí habla de la intoxicación, habla de las distracciones, habla de la sublimación también, habla del amor y habla de la religión. Entonces lo que dice ahí es que armarse una idea media delirante, como la de la religión, es algo que puede servir para apalear la angustia. ¿Se acuerdan que lo habíamos leído esto? Ahora, el punto que tenemos que retomar de esto es que la cultura deja un margen de malestar. O sea, estamos en sociedad para que nosotros en sociedad nos ayudemos y que podamos asegurarnos cierto bienestar, y sin embargo estamos con un grado de insatisfacción. Esto hay que aclarar que a Freud en este trabajo no tiene la lectura marxista, o sea, no involucra la distribución de la riqueza, eso es otra cosa, ¿no? No Nosotros era podríamos... peronista, digamos, Freud. Bueno, claro, no conocía a Perón. Pero también
podemos enganchar esta parte, ¿no? Como en lo que viene después de lo que estamos leyendo, la segregación. Pero, digamos, antes de llegar a esto, la propia represión de las pulsiones hace que no seamos plenamente felices, que no tengamos un alto grado de felicidad. Entonces, y tampoco un alto grado de libertad. Ahora, sí. digo, ahí, perdón, hoy estoy interrumpidor serial, No, parece. no, dale, Guillermo, si de eso se trata. Porque digo, planteado así, cabría pensar que el terreno de la liberación, si fuera posible, de todas las pulsiones, ¿sería la felicidad? Bueno, eso lo plantea acá en el capítulo 5 y en el 6. Y dice que la libertad absoluta era patrimonio del padre de la horda primitiva, que tenía una libertad ilimitada, pero ejercía un grado de opresión sobre el resto. A partir de que entramos en la cultura, dice, se resigna un grado de satisfacción pulsional porque dentro de la cultura nos vamos a asegurar y entonces cambiamos, digamos, una seguridad de mantener cierto grado de, no sé si felicidad, pero evitar grandes males viviendo dentro de la sociedad. Y a cambio de esto tenemos que hacer como una donación, renunciar a un montón de cosas que sería no ponerle límite a la pulsión. Porque cuando leía esta cuestión me dejaba pensando justamente en términos al revés, digamos, porque entonces lo más próximo a la felicidad estaría en el marco de la cultura. Pues digo, del otro lado, ¿qué quedaría? ¿El lugar de la opresión o la lucha por ser el opresor? Mirá, con lo cual, poco feliz uno podría serlo, digamos. O sea. Vamos a buscarlo. Este Zoom dura 40 minutos y en este momento quedan 2. Y nosotros podríamos trabajar 10 minutos más, 15 minutos más, porque después entramos en otro seminario con Guillermo. Así que si les parece... Yo tengo que irme a dar un coloquio ahora, así que bueno. lo veremos la próxima. Bueno, sí. Cortamos y volvemos a entrar los que podemos. Sí, sí. Bueno. Suerte en el coloquio. Chao, nos vemos. Suerte, hasta la próxima. suerte.